En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos a esta hora diálogo con el concejal de Bogotá, Julián Uzcategui. Él es del Centro Democrático. Concejal, bienvenido al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? Doctor John, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para toda la audiencia de Al Día Noticias. Bueno, concejal, es usted muy joven. ¿Cuántos años tiene? Venga a ver si tengo buena. ¿31? 25 años tengo No, yo. concejal, pero ¿cómo hace usted eso? 25 años. 25 años. Afortunadamente creo que se cambió una norma donde podrían ser, no, eso es para el representante de la Cámara que hay que ser 27 años, tiene que tener 26 años, o si no estoy mal, 25 años para la para la Cámara, eso se Cámara. cambió hace un tiempo. E incluso también esa norma se cambió para el Consejo porque hace unos años pedían los mismos 25 años para ser concejal, ahora piden ser mayor de edad, 18 años. Por eso es que sí pude aspirar en esta ocasión. Ah, sí, porque Atiquigua tuvo dificultades con esa situación de la edad, pero bueno, 25 años es muy joven. ¿Podría ser el concejal más joven en toda la historia de Bogotá? No sabría decirle, creo que han habido concejales de la misma edad, de 24, 25 años, y ese ha sido el promedio, mejor dicho, los concejales más jóvenes de los últimos 2, 3 periodos, desde que Sí. se permitió aspirar con la mayoría de edad, creo que hemos sido de 24, 25 años, sí, señor. Bueno, Pero por lo menos el más joven en este periodo, sí, en este periodo. en este Bueno, periodo, sí, sí, señor. eh, ¿Uzcategui tiene relación con José Jaime, el representante de la Cámara? Así es, José Jaime es mi hermano mayor, nos llevamos 18 años de diferencia Ujú. y ambos arrancamos en la política, no porque vengamos de familia política, ambos somos los dos únicos políticos de mi casa. Mi hermano arrancó y con 2 años de diferencia arranqué yo en la política electoral. Hijos del general Uzcategui. Ambos hijos del general Uzcategui, sí señor. ¿Qué hay del general? Mi papá descansando, gozando de su libertad, que tiene afortunadamente hace 5 años ya después de haber estado 18 años privado de la libertad por un delito que no cometió. Así que mi papá ya disfrutando sus años de retiro, compartiendo con sus nietos, con su familia, siempre aconsejándonos, siempre guiándonos, siempre activo como padre, hoy en retiro ya en la opinión pública, pero afortunadamente y gracias a Dios bien. ¿Su papá es el general del caso de Mapiripán de 1997? Así es, caso Mapiripán 97. Me acuerdo, año en que, para ese año llegué yo a Bogotá a conducir los servicios informativos de Colmundo Radio, entonces me acuerdo muy bien de ese caso y como usted lo señala, se cometió una injusticia con él. Infortunadamente, en Colombia el sistema judicial es vulnerable, el tema de los falsos testimonios también han funcionado. Pero bueno, gracias a esa situación que fue una adversidad para la familia, ustedes dos están haciendo ahora política, porque ustedes, me imagino, ¿cuál fue la motivación o el argumento para decir, hombre, se ha cometido esta injusticia con nuestro papá, tenemos que meternos a hacer política para ver si podemos garantizar primero los derechos de nuestro papá y segundo, evitar que eso se vuelva a repetir con un alto oficial de las Fuerzas Armadas? Así es, John. Yo creo que uno se encuentra con la política por diferentes motivos. En nuestro caso fue por necesidad, al ver a mi papá preso por un delito que no cometió. En estos días voy a sacar un primer libro que llevo escribiendo hace unos años sobre la política y cómo ha sido este encuentro de un joven con la política. Y les narro que teniendo aproximadamente 10, 11 años, cuando mi papá lo condena al Tribunal Superior de Bogotá, le pregunto yo, oiga, si usted tiene todas las pruebas que demuestran su inocencia, si los paramilitares que cometieron la masacre dicen que usted no tiene nada que ver, que fueron otros militares, Ujú, si el mismo ministro de la Defensa Santos, si el mismo presidente Petro en ese momento senador dice que usted es inocente, ujú. ¿por qué la justicia lo está condenando? Y él me dijo, hijo, acuérdese que en Colombia vale más un centímetro de poder que un kilómetro de verdad. En Colombia el poder mata la verdad. Y en ese momento, particularmente y personalmente dije, oiga, si es así, pues hay que buscar ese poder para hacer las cosas bien y que ese poder no mate la verdad, que Ujú. ese poder impulse la verdad y que Colombia pueda pasar la página del conflicto conociendo verdaderamente lo que ha pasado, sin tener militares presos injustamente y sin tener a ningún preso injustamente, sino que sean realmente los verdaderos culpables los que paguen por esos crímenes. Y así vamos a pasar la página del conflicto de Colombia algún día y así es que terminamos nosotros metidos en esta vaca loca de la política en Colombia, ¿Dónde nació? en Bogotá.
en Bogotá. 11 años, lo toca a usted esa realidad y desde ahí usted empieza a hacer reflexiones y a tomar decisiones. ¿Qué estudió, qué carrera profesional hizo? Venga, le cuento incluso ese tema porque cuando yo nací mi papá ya estaba preso. Por eso nací yo en Bogotá, porque cuando yo nací mi papá ya ¿En qué año estaba privado de nació? libertad. 15 de octubre de 1999. Ah, claro, Mi papá estamos. estaba preso desde el mes de mayo y hacia el 6 de octubre mi papá pide el retiro de las fuerzas militares. Entonces yo nazco, mi papá ya está preso, por supuesto que fue en el hospital militar en, aquí en la ciudad de Bogotá. Y mis papás toman la decisión de no contarme lo que estaba pasando con mi papá hasta cuando ya tiene una edad avanzada, es decir, mis primeros 10 años por lo menos, yo no sabía que mi papá estaba preso. Ujú. Mi papá simplemente me decía que no podía salir del cantón militar, que no podía salir de la Pero casa. usted sí lo visitaba allá, por eso usted sabía que tenía un papá vivo. Claro, porque cuando yo nazco, mi papá ya está privado de la libertad, pero por su condición de militar y su condición de general no estaba en una cárcel civil, Normal. estaba Sí. en el cantón militar, que es un centro de reclusión militar. Ujú, Ahí afortunadamente nosotros teníamos la casa residencial de las residencias militares, mejor dicho, y ujú. por eso yo toda la vida viví con mi papá. La Ah, bueno, ahí en diferencia, el mismo lugar, en el sí. mismo lugar, la diferencia estaba era que mi papá no podía salir. Y ustedes estaban en el apartamento. Ah, bueno, él también estaba en el Estamos en apartamento. una casa, una Ah, casa. ok, ok, perfecto. Sí, Sí, señor. sí conozco esos lugares porque pues también tengo familia que es militar y he visitado esas casas fiscales, es que le llaman. Exactamente, casas Exacto, sí. fiscales. Y el hecho es que yo no podía, mi papá no podía salir, no nos podía acompañar. Y yo le preguntaba cuando era chiquito, pero papi, ¿por qué no puedes salir? ¿Por qué no nos acompañas? Y él me decía, no, porque estoy trabajando, estoy haciendo un trabajo muy largo que espero pronto resolver. Yo crecí con esa idea de que mi papá era un hombre muy trabajador. Cuando ya 10 11 años me entero que no estaba trabajando, sino que estaba, era realmente privado de la libertad. Y me Ujú, entero es porque a mi papá lo absuelven y lo dejan en libertad. Entonces, cuando mi papá viene a decirme, ahora sí vamos a salir de la casa, ahora sí vamos a salir al exterior, ahora sí lo puedo acompañar, tengo que contarle que no había podido porque estaba preso, pero me declararon inocente y por eso puedo salir ahora con usted. Lo que pasa es que 2 años después le revocan esa absolución, lo condena al Tribunal Superior de Bogotá, prevaricando gravemente, porque toman son unas declaraciones que él ni siquiera dijo, sino que dijo otro militar y se las atribuyen a él para condenarlo, que eso es otro capítulo que podemos conversar, pero a raíz de eso es como le cuento que me nace esa vocación de trabajar por construir una mejor Colombia, una ujú. Colombia que yo no viví, pero que sí sueño y aspiro construir. Y adicionalmente por eso es que decido estudiar Derecho y le dije a mi papá, ese día le hago dos promesas. Voy a estudiar Derecho porque voy a ser abogado, porque voy a entender a la perfección qué fue lo que pasó en su caso, qué Ujú, fue esa injusticia tan grande que vivimos como familia y adicionalmente, como abogado, me voy a entregar a la política, al servicio público para cambiar este país y que casos como el suyo no se vuelvan a repetir. ujú. Afortunadamente, 2019 me lanzo por primera vez a la política como edil de la localidad de Usaquén y con cerca de 3.500 votos tuve ese honor de servirle a Colombia y a Bogotá desde la localidad de Usaquén y ahí le cumplí ese primer promesa a mi padre de trabajar en la política por aquellos que lo necesitan y ahora el 27 de enero, el 27 de febrero de este año, ya en 15 días, recibo mi título como abogado de la Universidad del Rosario y ahí le cumplo esa segunda promesa. Así que poco a poco voy avanzando en esos aspiraciones que parecen ser aspiraciones personales, pero son aspiraciones para el país. Ah, fíjese usted, o sea, todavía no ha obtenido su título, pero ya lo va a tener y está cumpliendo, está alcanzando las metas. Así es, lo recibo el 27 de febrero después de mucho esfuerzo porque me tocó esos 6 años de universidad, me tocó en campañas, ambas campañas, tanto al edilato como al consejo, me tocaron estudiando derecho en la universidad y el primer ejercicio político en la Junta Administradora Local de Usaquén me tocó precisamente armonizarlo con las sesiones de la JAL, con las actividades, con las citaciones, y Ujú. por eso fue un poco más demorado lo que quería, pero afortunadamente, gracias a Dios y a las personas que me acompañaron en ese camino, pues recibiré mi título este mes de febrero. Me imagino yo que por la praxis, la teoría, más la práctica, más ir estudiando el caso de su papá, aprendió mucho, más que cualquier otro estudiante, creería yo. No sé usted cómo logró combinar esas dos situaciones de la teoría, lo que iba viendo en el salón de clases, con la realidad de un caso como el de su papá. En efecto, tener un panorama, un contexto de lo que le había pasado a mi papá, lo que habíamos vivido,
mientras aprendía en la universidad me permitía identificar algunos aspectos claves del derecho, pero por supuesto que en la universidad el derecho trasciende a un caso penal. Son muchas las áreas que uno debe conocer, en las que uno se adentra en la universidad y también lo que uno vive, por ejemplo, en el ejercicio de un cargo público, tanto como edil como ahora como concejal. Por Ujú. supuesto que hay un estudio, un aprendizaje relevante de lo que es el derecho constitucional, el derecho administrativo, y por eso mi libro parte un poco de esa premisa, y es que la cabeza piensa donde los pies pisan. ¿Cómo se titula el libro? Misioneros y mercenarios. Misioneros. ¿Y por qué el título? Es una frase que me gustó, que le leí a Jeff Bezos, el CEO de Amazon y de todas estas empresas norteamericanas, donde él explicaba que después de un tiempo, ya teniendo su imperio empresarial, él ya no buscaba comprar empresas que le siguieran generando más plata, ese no era el criterio para comprar la empresa, Sí. sino él buscaba identificar si el dueño de la empresa era un misionero o era un mercenario del mercado. Hace un poco esa distinción. Cuando leí la descripción, Misioneros que tenía como un objetivo loable, interesante, y mercenarios como solo por el dinero. en efecto, cuando él hace la descripción de esa categoría que él plantea, él dice, el misionero es el que tiene una empresa y él lo que busca es ofrecer un buen producto para el consumidor o para el Ujú, usuario. A él no le ujú, interesa si eso le produce más plata o no, le ujú, interesa es ofrecer un buen producto. ujú. Mientras que el mercenario no le importa si es un producto desechable, si al usuario no Si le no es de buena sirve, si no es calidad, de buena calidad, el correcto. mercenario lo único que está buscando es llenarse los bolsillos. Y Ujú. leyendo yo esa distinción y viviendo en esos años, mis primeros años en la política, dije definitivamente es una distinción que aplica al sector público. Ujú. Encontramos misioneros que quieren servirle al país, que no les importa el protagonismo, el poder, la plata, el estatus, lo que les interesa es servir adecuadamente al prójimo. Y encontramos mercenarios que por el contrario lo que buscan es llenarse los bolsillos, llenarse el ego, satisfacer esas aspiraciones personales por encima de cualquier necesidad general o interés general. Y encontrando esas dos distinciones dije, bueno, voy a contarle a los jóvenes a qué se tienen que atener cuando quieran aspirar en la política, cuando quieran entrar a este mundo, y les voy a dejar las recomendaciones que de pronto a mí no me dieron, que las padecí en esos primeros años, pero que seguramente les puede servir. Y la gran conclusión es que esa distinción de misioneros y mercenarios no es una distinción ideológica, porque encontramos misioneros y De mercenarios en todo. todo el espectro Y político. en la política sí que hay. Y en la política sí que hay de ambas orillas, mejor dicho, Claro, no, claro. no es un tema ideológico, pero también la gran conclusión es que este país lo vamos a cambiar verdaderamente cuando llegue un misionero de la política, rodeado de misioneros, que trabaje con misioneros y le ofrezcan realmente un resultado tangible a la ciudadanía. Pues qué interesante. Julián Uzcategui, 25 años, concejal de Bogotá, se va a graduar como abogado. ¿Y logró cuántos votos para llegar al consejo? 18.600 aproximadamente. ¿De dónde sacó esos votos? ¿Los familiares de militares o cómo hace uno para conseguir 18.600 votos? Pues John, es una pregunta que yo todavía me hago. Muy agradecido con esas familias y esas personas que me acompañaron y me dieron ese voto de confianza. El primer capítulo del libro precisamente habla de esa trayectoria, porque nosotros hicimos campañas o hemos hecho, y digo nosotros, me refiero a mi equipo político, hemos hecho campañas supremamente austeras, no hemos hecho campañas con millones y millones y millones como acostumbrados están a hacerla diferentes políticos, no hemos hecho campaña con grandes estructuras de trabajo, no hemos hecho campañas financiados por los grandes empresarios de este país, no porque sea algo malo, sino porque ha sido nuestra forma de trabajar. Y por eso el primer consejo que yo recibí es, oiga, lo que usted no tenga en plata, en estructura, le toca compensarlo con trabajo. Y por eso usted me pregunta hoy, ¿de dónde salieron esas 18.000 personas? No sabría decirle. Por supuesto que la familia militar y policial de nuestros veteranos de la Fuerza Los Pública y sus contactos, claro. familias que me dieron ese honor de representarlos, pero esto fue un trabajo de calle, de opinión, de redes sociales, de Ujú. videos, de volanteo. Mi papá, por ejemplo, me acompañaba hasta las 3 de la mañana en los edificios de diferentes partes de Bogotá, dejando nuestros volantes debajo de las puertas, confiando que quien estuviera al otro lado de la puerta nos diera ese voto de confianza. Así que fue un trabajo
como dicen por ahí, utilizando todas las formas de lucha, todas las formas legales de lucha, volanteando, insisto, haciendo videos, compartiendo mi opinión en las emisoras, en las universidades, con los jóvenes, con los trabajadores, con absolutamente todos los que quisieran un cambio para la política bogotana y afortunadamente pues se nos dio, tuvimos una buena votación y trabajamos todos los días en función de representar y honrar esa confianza. Bueno, usted ya fue edil en Usaquén y ahora es concejal. Son dos escenarios poco similares, pero muy distintos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo se ha sentido? Un año como concejal, ¿no? 4 años como concejal, yo llegué, Cuatro como concejal. el periodo completo, llegué con 19 años. Terminé el periodo con 23 años, hice la campaña y empaté precisamente, perdón, terminé con 24 años, empatando la campaña con mi llegada al Consejo de Bogotá, me posesiono con 24 años y ya un año después tengo los 25 años que le comentaba. ¿Cuántos años lleva como concejal? Como concejal llevo un año, un mes, Sí, exacto, porque tuvo cuatro como edil, cuatro pero como como edil. concejal, ¿y cómo ha sido esa experiencia como concejal? ¿Le ha gustado? ¿Lo está disfrutando o está decepcionado? ¿Cómo va el asunto? Ahí tendría dos posturas para compartirle. Por un lado, me he sentido honrado, me ha gustado el ejercicio, trabajo incansablemente todos los días para que esas 18.000 personas se sientan muy bien representadas. Me da la tranquilidad de haberle dado resultados a la ciudad en este primer año. Hemos hecho más de 80 consejos de seguridad hasta la fecha en diferentes barrios de la ciudad, donde han salido más de 1.200 gestiones, algunas exitosas, otras lastimosamente no, pero contento de poder trabajar desde el Consejo de Bogotá, representar y dar algún tipo de resultado para la ciudad. Y por ese lado le puedo dar un parte de tranquilidad y le puedo decir que me ha gustado y me siento orgulloso de representar a los bogotanos en el Cabildo Distrital. Por otro lado, en ocasiones me frustro, para serle muy sincero, porque un concejal, al fin y al cabo, debe hacer el control político, debe hacer el seguimiento, la veeduría desde la corporación, y puede gestionar soluciones para los bogotanos, Y, pre- mas no es ordenador del y tráfico. prender las alarmas sobre alguna situación, llamar la atención de la administración, En efecto, más no es ordenador del gasto, ¿correcto? más no tiene una serie de funcionarios que uno pueda disponer para que hagan ciertas actividades para solucionar ese tipo de situaciones. Entonces uno se frustra esperando poder cambiar muchas realidades de la ciudad y se queda uno limitado a estar denunciando y pidiéndole a la administración que lo haga. Por eso le digo que tiene su doble componente. De pronto en un cargo ejecutivo donde sí tuviera la posibilidad de tomar decisiones, de destinar recursos, de utilizar el personal para cumplir esos propósitos, me sentiría en algún momento más cómodo teniendo esa tranquilidad de estar cambiando realmente la ciudad y el país. Pero bueno, son etapas, son escenarios distintos, todos de aprendizaje y seguramente espero, si Dios me lo permite y la ciudadanía me lo permite, estar representándolos en diferentes espacios del sector público más adelante. Y lo hemos visto desempeñándose no solamente en los temas de Bogotá, sino también en temas nacionales. Aquí vemos una publicación de TikTok de Al Día Noticias que en este momento tiene 160.300 visualizaciones. Entonces me parece que es interesante, creo que es la más vista de mi cuenta de TikTok, aunque pues no sé en otras redes sociales cómo le habrá ido a su video, pero ¿por qué la denuncia al presidente de la República en la comisión de sus acusaciones que no sé cuántas van? Deben ir como 10 investigaciones ya o solicitud de investigación al presidente porque hay Cristian Garcés, también es del Centro Democrático, representante a la Cámara por el Valle, está anunciando hoy una radicación de solicitud de investigación al presidente por el tema de los pitufudineros, tal como fue el titular que le dimos aquí en Al Día Noticias a este tema de Cristian Uzcategui, Cristian Garcés. Cristian Garcés, perdón, gracias, por pitudineros, es el término que se va a empezar a utilizar ahora, pitudineros. Otra investigación para el presidente. En el caso suyo, ¿cómo va ese tema de la investigación y por qué instauró usted una denuncia contra el presidente en la comisión de acusaciones? John, varios elementos a compartir. Primero, el hecho de estar en el Consejo de Bogotá no significa que yo deba ser sordo, ciego y mudo frente a lo que pasa en el país
y que no pueda levantar la voz cuando identifique alguna falencia en el resto del territorio nacional. Por eso estuve hace unos días en el Catatumbo visitando Tibú, Ah, conociendo sí. verdaderamente lo que estaba pasando. ¿Estuvo Por eso he estuvo con su participado. hermano? Estuvimos allá, sí, señor, estuvimos los dos. Por eso hemos participado de las marchas, por eso hemos presentado solicitudes, denuncias, tutelas, todo lo que ha estado en nuestras manos para defender también nuestro régimen constitucional y democrático en Colombia. Y es porque precisamente tenemos un mandato de una ciudadanía que nos dio la oportunidad de representarlos precisamente en el Consejo de Bogotá, pero que se extiende, por supuesto, al interés de todo Colombia. Y de allí nace un poco esa denuncia que radicamos en la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes. En este momento, el presidente Petro tiene 134 procesos abiertos en la Comisión de Investigación y ciento Acusación treinta de y de cuatro la Cámara. Por lo menos, súmele el de los Uy, pitudineros y ahí entonces ya van ciento treinta y estaba yo cinco. desactualizado. Yo tenía entendido que eran como 10 investigaciones, pero 134. Tocaría revisar muy bien las, el contenido de esos procesos. Hay Ujú. procesos por haber superado los topes de financiación, hay procesos por financiación ilegal, hay procesos precisamente por la comisión presuntamente de algunos delitos, como fue la que yo presenté en su momento, entre otros contenidos, mejor dicho, que pueden tener esas denuncias, quejas y solicitudes en la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes. Pero vea usted lo bochornoso y lo vergonzoso de la comisión. Y 134 no ha pasado procesos, nada. hace cerca de 2 años que reposan en sus escritorios y hasta el momento no ha pasado nada. Haga usted la comparación y usted que le tocó cubrir todas esas noticias en su momento, lo que pasó con Ernesto Samper, cuando Sí. la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara a los 6 meses puso a consideración del Senado el proceso que llevaba Ernesto Samper por el ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña, que han pasado más de 2 años y ni siquiera ha habido un pronunciamiento suficiente ante la opinión pública sobre lo que va a pasar por esos procesos. Por eso es que hemos anunciado que desde este jueves 13 vamos a estar con un grupo de veteranos y de una población civil que nos va a acompañar, un grupo de patriotas que nos va a acompañar. Vamos a instalar una asamblea nacional de movilización permanente exigiendo el juicio político para Gustavo Petro. El artículo 109. Artículo 109 precisamente con as- base en un proceso que inició el doctor José Manuel Abuchaibe por haber superado los topes de financiación en la campaña presidencial. Y vea que cada vez son más casos, más hechos, más pruebas que fue una campaña completamente desfasada, corrupta y financiada por el narcotráfico y ahora por el contrabando, como lo está evidenciando en estos días este señor alias Pitufo y alias Pacho y toda esa, mejor dicho, ese entramado. Y precisamente no lo digo yo, no lo dice Ah, Julián no, Uzcategui. eso lo dijo Lo Augusto dijo, lo Rodríguez, que es el dijo, lo director dijo el de mismo la Augusto Unidad Nacional de Rodríguez, Protección. lo dijo el mismo hijo del presidente hace cerca de 2 años cuando Así es. dijo que él sabía que estaba entrando plata ilegal a la campaña y guardó silencio. Y la ley es muy clara. Cuando se superan los topes, se castiga con la pérdida del cargo y por eso vamos a insistir que se le haga un juicio político a Gustavo Petro antes de que salga de la presidencia. ¿Asamblea Nacional qué? Asamblea Nacional de Movilización Permanente por el juicio político. Aquí estamos tomando atenta nota. Estuvimos buscando ese artículo 109 porque realmente, pues para que los oyentes y los colombianos puedan tener pues claridad, el artículo 109 de la Constitución es muy claro, que es el que se está invocando en este momento. Dice lo siguiente: para las elecciones que se celebren para la vigencia, acá, presidente, movimientos. Está También se acá. podrá limitar el monto de los gastos de los partidos o movimientos candidatos pueden realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley. Las campañas, aquí este es el punto donde se apoya este movimiento del que nos habla el concejal, dice lo siguiente: las campañas para elegir presidente de la República dispondrán de acceso a un máximo de espacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión costeados por el Estado para aquellos candidatos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos cuya postulación cumpla los requisitos de seriedad que para el efecto determine la ley. Para las elecciones que se celebran a partir de la vigencia del presente acto legislativo, aquí está: la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo.
Ese, Muy claro. es decir, si se logra demostrar que ahí en ese punto el concejal Daniel Briceño también habla de que hay que por lo menos 15 ítems de financiación irregular de la campaña, que se suma ahora el de Pitufo, porque no sé si ya estaba considerado entre esas, está lo de FECODE, por Está ejemplo, lo de está FECODE, Daily Cop. lo de Daily Code y está, por ejemplo, lo de los trabajadores de la USO, los de Ecopetrol también que hicieron un aporte, los de el Polo Democrático también. Entonces, hay una serie de aportes ahí que no aparecen dentro de el informe financiero que entregó el partido. Así que, si se aplica ¿qué debe pasar o cómo funciona este juicio político? ¿Quién debe hacerlo? Pues la comisión de acusaciones, ¿no? ¿O quién más lo puede hacer? La comisión de acusaciones debe realizar la debida investigación, debe corroborar precisamente los hechos, debe estudiar cada una de las pruebas y debe someterlo a consideración del Senado de la República hasta donde yo tengo entendido. Doctor José Manuel Abuchaibe, que ha sido quien ha liderado esta iniciativa, nos ha insistido mucho que hay que diferenciar la naturaleza de cada uno de estos procesos. Hay unos procesos de carácter penal por la comisión de presuntos delitos que deberá juzgar la Corte Suprema posterior a la evaluación e investigación de la Comisión de Investigación y Acusación, y este es un proceso de carácter político. Perdón, le interrumpo, aprovechando sus conocimientos. Para poder que la Corte pueda actuar, tiene que la Comisión de Acusaciones solicitar la apertura de la investigación, porque si no prospera en la Comisión de Acusaciones, repetimos la historia de Ernesto Samper. No va a pasar nada. Por eso desde ahí se conoce como la Comisión de Absoluciones. Para serle muy franco, no es un tema que yo personalmente haya estudiado a profundidad, pero la explicación que nos daba el doctor Abuchaibe el día de ayer, insisto, era que había que distinguir muy bien la naturaleza de ambos procesos. El proceso penal, que lo investiga la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, y posterior a esa investigación se da traslado a la Corte Suprema, entiendo yo, para que sea la Corte la que tome una decisión definitiva, ¿Correcto? pero ahí no estamos hablando del juicio político. El juicio político no tiene un carácter penal, sino un carácter político y es un proceso de indignidad que no pasa a la ¿Y quién lo Corte, adelanta? la Comisión de Acusación de la Cámara Ok. y sino que en lugar de enviarlo a la Corte Suprema de Justicia, se envía a la plenaria del Senado de la República para que sean los senadores, con las pruebas y con la investigación realizada por la Comisión de la Cámara, los que tomen una decisión final, tal como pasó con Ernesto Samper en su momento, hace ya unos 25 años, eh, que fue ese proceso. Sí, entonces hay que esperar que es el Congreso de la República el que hace el juicio político. De acuerdo. No es la movilización de las personas. Ahora, esa movilización podría influir en la actitud que asuma, la decisión que asuma el Congreso. Lo que estamos pidiendo es que el proceso avance en la comisión de acusación de la Cámara. Es decir, hace ya varios años que reposa el expediente en esta comisión, que están todas las pruebas, pruebas completas y suficientes para someterlo a consideración del Congreso de la República. Y por eso esta movilización que hacemos, por supuesto, una movilización pacífica, haciendo uso y tránsito de todos los recursos y caminos constitucionales y legales es para insistirle a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes que se pronuncie y que someta este caso a consideración del Senado de la República. Me estoy acordando en este momento, concejal, del coronel John Marulanda, quien en algún momento fue vocero de ACORE y habló, llegó a decir algo que incluso fue muy fuerte en el sentido de que y lo quiero relacionar con algo que usted dijo ahora, y es que usted está en el trabajo de garantizar la democracia en Colombia como prenda de garantía de los colombianos. ¿Cómo ve este asunto de garantías de cara a las elecciones del 2026? Que pueda Colombia correr la misma suerte de Venezuela, donde no se respeten los resultados electorales y se pueda cristalizar ese fantasma con el que tanto se ha especulado, y es que Petro se quiere atornillar en el poder o no respeten los resultados y quede como presidente el que diga Petro. De acuerdo, hay también varios aspectos a evaluar. Primero, la influencia, la incidencia que puede tener el caso de Gustavo Petro en futuras elecciones, porque en Colombia tenemos esa maña de,
de hacer uso de estos antecedentes negativos como la financiación ilegal. Lo que quiere decir es, si Gustavo Petro no es sancionado por haber superado los topes electorales, ni por la financiación ilegal de su campaña, a futuro vamos a ver candidaturas presidenciales y candidaturas congresuales llenas de financiación ilegal y superando los topes, porque como a Gustavo Petro, que era el presidente de la República, no lo sancionaron, ellos van a decir a mí tampoco me ¿Y tienen no por qué será que es que a sancionar. Petro no se le sanciona porque se le tiene miedo de pronto a un nuevo estallido social, a la primera línea, a lo que puedan hacer en las calles, a un nuevo Bogotazo similar a lo que ocurrió en Colombia con Jorge Eliezer Gaitán? Yo creo que a Petro no se le sanciona es simplemente porque los representantes a la Cámara que tienen su caso en la comisión de acusaciones no han querido avanzar. ¿Son No sé de la cuáles sean. bancada de él Son o cercanos, están comprados? son cercanos. Habría que identificar bien quiénes fueron quienes recibieron la ponencia de este proceso, pero por supuesto que no han querido avanzar y lastimosamente el Congreso de la República en su gran mayoría, por supuesto, haciendo la distinción con los representantes y senadores de la oposición, han legislado en función de Gustavo Petro. Un caso particular que nos da prueba de la relación transaccional del gobierno nacional con el Congreso. Es el Ujú. caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, donde un gran número de senadores y representantes a la Cámara están siendo investigados por haber recibido o contratos o dinero o cualquier tipo de dádiva para apoyar al gobierno en sacrificio de los intereses de la nación. Creería yo que es eso, más allá de un miedo a la primera línea, cuando ya vivimos esa catástrofe, ya la padecimos y ya el pueblo colombiano no se vuelve a aguantar ese tipo de toma guerrillera en el país. Concejal, usted dijo que a partir del jueves 13 de febrero viene la Asamblea Nacional de Movimiento Permanente por el Juicio Político. ¿Esto va a tener lugar en algún sitio para que la gente asista, para que estar ahí? ¿Van a estar 24 horas, van a estar 12 horas? ¿Qué va, exactamente qué es esto? Ahí en la calle 100 con carrera séptima queda un monumento que es el monumento a Gandhi, que nosotros hemos querido adoptar desde hace varios años por su cercanía con el Cantón Norte y el Cantón de Caballería, que es a tan solo unas cuadras, y Ujú. hemos querido hacer de ese puente y de ese monumento un monumento precisamente a la fuerza pública, a nuestros héroes caídos, a sus familias, y por eso hemos tomado la decisión de iniciar esta asamblea en ese punto el 13 de febrero desde las 6 de la tarde. Estando allí, vamos a reunirnos con diferentes actores de la sociedad, actores civiles, actores políticos, varios grupos de veteranos que se han querido sumar y vamos a tomar la decisión si el campamento lo dejamos instalado en ese punto de la ciudad o si por el contrario arrancamos una movilización por la carrera séptima hasta llegar al centro de la ciudad, que es el centro político de Bogotá y de Colombia, si es que ese es el espacio adecuado para insistir en el juicio político a Gustavo Petro. Así que para responder su pregunta, no se sabe muy bien dónde vamos a terminar, se sabe muy bien que vamos a arrancar desde la carrera séptima con calle 100. Bueno, concejal, aprovechemos estos minutos aquí en el Día Noticias para conocer un balancecito de ese primer año como concejal, qué proyectos de acuerdo ha presentado, qué debates de control político ha adelantado. Usted dice, me siento contento por el papel que he desempeñado y me preocupa poderle cumplir a mis electores. Aprovechemos esta oportunidad para hacer ese informe. Yo le diría a los bogotanos que en mí han visto un joven, un concejal que ha hecho todo por construir, por aportar, por proponer y apoyar los temas que considero beneficiosos para la ciudad y también un concejal que ha mostrado su desacuerdo y ha planteado cierta oposición a aquellos temas que yo considero pues no benefician a nuestra ciudad. En el marco de esa construcción que le hablo, he estado haciendo un trabajo en el territorio, en la calle, con la ciudadanía, conociendo precisamente esas dificultades y gestionando para solucionarlas. Y ahí es donde están esos 80 consejos de seguridad que le Mm. menciono que yo he convocado personalmente con mi equipo, en donde han salido por lo menos unas 1.200 solicitudes, de las cuales por lo menos 800 se han gestionado, algunas de forma exitosa, otras lastimosamente no, otras siguen en un estado suspensivo, pero que esperamos poder avanzar. Y paralelo a eso, hemos hecho un trabajo también riguroso en el Consejo de la Ciudad, presentando proyectos de acuerdo, por lo menos 15 proyectos de acuerdo que hemos radicado, unos para solucionar las problemáticas de basura, la disposición de los residuos sólidos en el espacio público,
unos proyectos para construir cárceles distritales, porque en este momento las URIs y estaciones de policía no dan abasto y no hay donde tener a estos criminales custodiados, proyectos para fortalecer los frentes ciudadanos de seguridad, proyectos para integrar a nuestros veteranos de la fuerza pública a este ejercicio de seguridad en la ciudad, proyectos para integrar a los guardas de seguridad, proyectos para dar lineamientos hacia la propiedad horizontal, entre otros proyectos de acuerdo que, insisto, estaremos debatiendo, si Dios permite, este año en la ciudad, que son de mi autoría y también en coautoría con otros compañeros. El Plan Distrital de Desarrollo, por supuesto, por su naturaleza, fue el principal proyecto de acuerdo que debatimos el año anterior en el mes de mayo, y ahí presentamos cerca de 50 proposiciones donde se destacan algunas en materia de seguridad para fortalecer las iniciativas ciudadanas, donde se crea el registro único de administradores de propiedad horizontal para garantizar la transparencia en la administración de las copropiedades en Bogotá, la territorialización de la ley del veterano, la renovación y actualización del sistema de vigilancia, y ese ha sido nuestro trabajo en el Consejo de la Ciudad. Nos opusimos y logramos tumbar dos de los tres impuestos que pretendían ponerle a la ciudadanía el año pasado. Pasó la sobretasa bomberil, pero logramos oponernos e, insisto, tumbar dos impuestos que iban a recaer con fuerza en el bolsillo de los bogotanos: un impuesto de alumbrado público que se iba a Ujú, cobrar a través de los servicios públicos domiciliarios, ujú. y un impuesto a los parqueaderos que, por supuesto, iba a disparar el gasto de los bogotanos día a día. Y ese ha sido más que todo nuestro trabajo: por lo menos 20 ponencias que presentamos a otros proyectos de acuerdo, unos debates que hemos citado precisamente sobre seguridad, entre otros temas que les he compartido por mis redes sociales. Eso sí, he intentado ser muy, muy activo en redes para que la gente pueda ver ellos mismos lo que hemos estado haciendo y lo que hacemos todos los días. Y por eso una invitación a que nos sigan, a que vean realmente lo que estamos haciendo. Por supuesto, si tienen propuestas, solicitudes, quejas, reclamos, sugerencias, más que bienvenidas, porque pues estamos todavía en una etapa de aprendizaje, con mucho por aportar, pero mucho más por aprender, y en esa disposición debemos estar siempre los servidores públicos. Concejal, su bandera es la seguridad. Tiene mucho, mm, pues, mucha cercanía con ese tema. El Centro Democrático también ha trabajado mucho por la seguridad. Esto de la seguridad en Bogotá es misión imposible. ¿No es posible poder mejorar la seguridad en Bogotá? Yo creo que es posible, y estoy convencido no, estoy convencido que es posible recuperar la seguridad de ¿Y Bogotá, por qué en un año de Galán no se ha logrado hacer realidad Bogotá Camina Segura? porque lastimosamente no ha querido tomar las decisiones que debe tomar. Y no las ha querido tomar porque son decisiones que pueden tener un costo político o pueden levantar cierta crítica en diferentes sectores Por ejemplo, el políticos de parrillero la hombre. ciudad. El parrillero hombre, yo personalmente tengo alguna discrepancia con esa medida. Yo en su momento la promoví mucho. Cuando era edil, sentía que racionalmente podía tener un impacto n- favorable para disminuir los hurtos en motocicletas, sobre Ujú. todo cuando lleva el parrillero. Pero lo que se ha visto es que hoy en día una moto usted la consigue por 1 millón de pesos, y que esto, cuando se prohíbe el parrillero, pues ahora son dos o tres o cuatro motos robando, Sí, y sí se está afectando a los motociclistas, que muchos de ellos no son ladrones, no son criminales, sino que correcto. utilizan este medio de transporte para trabajar, para desplazarse, para llevar a sus familias, y sí se les está haciendo un gran daño. E incluso hay varios estudios, entiendo yo, la Universidad, por ejemplo, de los Andes, que ha dicho que no guarda mucha relación este tipo de prohibiciones con el resultado que Pero se ahí, quiere por ejemplo, alcanzar. sería bueno entonces promover los retenes, porque es que honestamente yo casi no he visto retenes para mirar a ver quién va en esa moto o quién va en el carro. Así es, así es. Aquí se tiene que innovar. Yo, por ejemplo, hemos dicho, planteemos diferentes ideas, no porque diga yo que se deben implementar, pero que el distrito evalúe a ver si vale la pena. Volvemos a los chalecos con placa. ¿Será que esa es una buena medida? ¿Será que entonces se necesitan más agentes de tránsito haciendo estos retenes y controles en diferentes puntos de la ciudad Ujú, para identificar esas motos que tienen la placa volteada? ujú. La Corte Constitucional le dio una orden a los alcaldes de las principales ciudades del país y municipales, y es: ustedes deben prohibir o restringir el consumo de drogas en los sectores aledaños a colegios
y a Que parques, en Bogotá no se ha hecho. que en Bogotá no se ha hecho. ¿Y la Corte por qué lo dice? Les dice, señores alcaldes, recuerden que hay un artículo 44 en la Constitución donde priman los derechos de los niños. Ujú. Y no es posible que los niños estén hoy expuestos al consumo de drogas porque salen del colegio y lo primero que se encuentran es con un consumidor o con un jíbaro. Y le hemos dicho al alcalde Galán, hágalo, restrinja el consumo de drogas. ¿Por qué? No se meta en esa discusión de la legalización o no legalización porque como alcalde no le compete, eso será materia de estudio en el Congreso de la República. Y si la gente hoy en día, bajo la normativa vigente, quiere consumir, pues que consuma en sus casas y que ese problema se lo lleve a sus casas, pero que no le haga ese daño a la niñez bogotana que debería estar jugando, debería estar pensando en otras cosas menos en consumir droga, que por supuesto tiene un impacto negativo para su salud y para su desarrollo. La Ujú. decisión el alcalde Galán no la ha querido tomar. Un año después no ha querido restringir el consumo de drogas Pero es que y él ahí habla vemos, de que no puede ir en contra de la Constitución, que habla del libre desarrollo de la personalidad y la dosis personal todavía no sigue siendo vigente, sigue siendo legal tener una dosis personal. de acuerdo, pero hay que hacer es lo que dice la Corte precisamente es que hay que hacer ese juicio, hay que hacer esa ponderación de los derechos que priman en escenarios específicos particulares y lo que dice la Corte es, en este caso, cerca a los colegios, a los parques, Ujú. prima el derecho de los niños a no caer en el consumo. Como hizo el alcalde de Bucaramanga. Y a propósito de alcaldes, y esta es la última pregunta, se nos agotó el tiempo. El de Cúcuta, el alcalde de Cúcuta, acaba de proponer enviar 100 delincuentes de la ciudad de Cúcuta a El Salvador, donde Nayib Bukele, donde creo que es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. ¿Usted cómo ve esa propuesta? Que porque allá sí hay cárceles, pues que han sido ejemplo de cómo se debe luchar contra los criminales. Tocaría evaluar la profundidad. Yo en este momento, sin conocer muy bien de qué se trata la propuesta, lo vería bastante complicado. Primero, porque no es un procedimiento eh, normal, usual, donde se está hablando de algún tipo de extradición, donde El Salvador sea el que los esté pidiendo, etcétera. No le veo mucha viabilidad. Por el contrario, creo es que los gobernantes locales, distritales, departamentales, sí deben destinar un rubro especial para construir cárceles que les permita tener a estos criminales en Colombia, como es el deber ser y no depender de un actor extranjero como podría ser el presidente Bukele. Y con eso simplemente decirle que la ley de seguridad ciudadana que se aprobó en el 2019 en Colombia plantea y permite y habilita que se puedan construir esas cárceles a través de alianzas público-privadas, en donde sean los privados los que las construyan y que las administren. Y con eso se garantiza que no estemos sacando policías de las calles para custodiar privados de la libertad, sino que sean otro tipo de personas, por supuesto que formadas en este tipo de ejercicios, pero que permitan realmente tener muchos más espacios para privados de la libertad y esa sería una alternativa mucho más viable. Concejal de Bogotá, Julián Uzcategui, del Centro Democrático, muy amable, gracias por estar en los micrófonos de Al Día Noticias y seguiremos muy en contacto para hacerle seguimiento a su gestión como concejal, a sus propuestas, a sus debates. Muy amable, gracias. John Didier, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia y esperamos estar nuevamente por aquí muy pronto. Es el concejal de Bogotá, Julián Uzcategui, del Centro Democrático en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.